Universidad Católica de Chile Televisión presenta la entrevista de Raquel Correa. Muy buenas noches. Recién terminó la película Se hará justicia y muchos en el país desde hace tiempo se preguntan, ¿se hará justicia? De eso vamos a conversar hoy con el ministro Francisco Cumplido. El ministro de Hacienda, Alejandro Fox, haya dicho que a él le tocó bailar con la fea. Usted, que le ha tocado ser el ministro de Justicia en este tiempo de derechos humanos, de presos políticos, de toma de cárceles, ¿con quién diría que le tocó bailar? Yo creo que realmente los ministros de un gobierno de transición tienen una función muy distinta de lo que es en un gobierno normal o ordinario. Yo sabía con quién tenía que bailar y en consecuencia me preparé para eso. Pero en la práctica, ¿qué es más difícil, cree usted? ¿Manejar la economía para que exista desarrollo y justicia social o manejar el tema de los derechos humanos? Yo creo que todos los problemas en un gabinete de transición son tan importantes, unos y otros, y todos difíciles. Como hombre de derecho que usted ha sido toda su vida, ¿cuál es su juicio respecto a la justicia chilena? Yo siempre lo he manifestado, creo que la justicia chilena pasa por una crisis, entendiendo por crisis un momento en el cual a partir de él se puede construir algo nuevo y que la ciudadanía recupere la confianza en la administración de justicia, lo que es absolutamente necesario para que haya Estado de Derecho y haya democracia. Cuando el presidente Elwin, a comienzos de su gobierno, dijo que había crisis en la justicia chilena, hubo un gran escándalo. ¿Usted piensa que la justicia es eficiente, ineficiente, que es demasiado lenta, que es demasiado cara? ¿Esas son sus críticas? Yo creo que la justicia chilena es lenta. Hay una gran acumulación de procesos, hay un gran atraso. Y me parece que para poder juzgarla hay que hacer una distinción entre lo que son los procesos ordinarios, en los cuales la justicia chilena tiene un ganado prestigio de competencia y capacidad, y la situación derivada de algunos procesos políticos, en los cuales la justicia chilena ha sido cuestionada. ¿Cuál es su juicio? ¿También la cuestiona? Mi juicio es de que podía haber hecho más en estos procesos políticos de lo que se ha hecho. ¿Se refiere a que no fue lo suficientemente diligente? Yo creo que podía haber tomado opciones que habrían evitado muchos problemas de los cuales hoy tenemos. Por ejemplo, en materia de recursos de amparo, haber hecho uso de las facultades que le confiere la ley de hacer traer a su presencia a un procesado o de constituir ministros en visitas en las cárceles donde las personas están recluidas. Yo creo que eso habría evitado muchos de los problemas que hoy tenemos. Ministro Cumplido, ¿pero usted piensa que fundamentalmente son problemas de los códigos de nuestra legislatura o son problemas de los hombres que tienen que hacer la justicia? Yo creo que es un problema profundo, creo que es un problema de formación de los abogados. O sea, la solución, en mi opinión, parte de reforma en los sistemas de enseñanza. Nosotros hemos estado gravitando profundamente en nuestra formación un positivismo jurídico excesivo. Demasiado legalista para el entendimiento del público. En realidad, y eso ha llevado a que la gente piense, los que participan en el proceso de la cultura jurídica, que hay que administrar la justicia y no hacer justicia. A mí muchos de los magistrados me han dicho, pero ministro, ¿de qué se queja usted? ¿Por qué no cambia las leyes? Nosotros aplicamos las leyes. Exacto, eso es lo que yo estoy representando. Yo creo que para hacer justicia va mucho más allá. En el caso particular, ellos tienen la flexibilidad de interpretar las leyes y aplicar al caso concreto una justicia que les satisfaga a ellos, sobre todo a las personas que son beneficiarias de esa justicia, ¿no? En cuanto a la justicia militar, ¿usted está por un pronto cambio en ese sentido de limitar su jurisdicción? Respecto a la justicia militar, lo he expresado públicamente. Creo que la justicia militar está destinada por su propia especialidad a juzgar a los militares por delitos militares. Creo que no solo en el gobierno militar, sino desde antes, se le han otorgado competencias que no corresponden, lo que llaman los autores las competencias impropias, y el nombre es muy ilustrativo, es impropio. Ustedes tienen en estudio una cantidad de proyectos para reformar la justicia, para modernizarla. ¿La idea es democratizarla, ministro?
Depende de lo que se entiende por democratizar. O sea, si se trata de que la justicia se inspire en los valores democráticos, me parece muy bien. Si la idea es simplemente de elegir a los jueces por votación popular, no me parece. ¿Con o sin acuerdo de los ministros del Poder Judicial está haciendo usted constitucionalmente es con oyéndolos, porque el que define es el poder constituyente y el poder legislativo? Hace poco la Corte Suprema hizo un fallo en que prácticamente determinó que realmente no se podía volver a investigar temas que caían dentro de la amnistía. Y usted cuestionó ese fallo y fue considerado que usted se estaba saliendo de la Constitución y... Bueno, yo creo que he defendido durante toda mi vida el Estado de Derecho y no creo que sea esta la oportunidad por estar detentando un poder parcial, salirme del Estado de Derecho. Soy muy cuidadoso en esto. Sí, pero eso apuntaba a que cada poder es separado y el Ejecutivo no tiene ningún derecho a criticar. A ver, hágase cargo de esa crítica. Lo que el Ejecutivo no puede hacer es revivir un proceso ya terminado. No puede resolver un proceso pendiente y no puede dictar sus propios fundamentos respecto de un proceso. Pero el Ejecutivo es un poder político y en consecuencia tiene que hacer una evaluación de todos los actos políticos o no que se realizan en el país para tomar sus propias decisiones. Y como el Ejecutivo tiene facultades de iniciativa para reformas constitucionales, para reformas legales, yo para poder dictar o proponer un proyecto de ley interpretativa tengo que naturalmente evaluar la sentencia de los tribunales. Además, en aquella oportunidad yo fui muy prudente porque dije hechos solamente. La Corte Suprema hizo tal cosa en tal año, tal cosa en tal otra y tal cosa ahora. Nada más. Que había una aparente contradicción, usted lo dijo. Yo dije que podía, a través del recurso de aclaración que estaba pendiente, poder especificar, y la Corte lo hizo, simplemente asumió la función de que no debía investigarse cuando el juez llegara a la convicción de que el delito era amnistiable. Pero su criterio jurídico es que se debieran investigar los hechos aun cuando caigan dentro del periodo amnistiado. Si yo fuera juez o magistrado, interpretaría la reforma constitucional del artículo 5 en los términos que lo pensamos los que propusimos la reforma. Claro. Y naturalmente eso significa la posibilidad de poder juzgar los crímenes contra la humanidad. Ahora hay un caso que en este momento tiene el país un poco sobre aspas, que es la determinación del nuevo mando del ejército. Yo quisiera saber desde el punto de vista constitucional, ministro. En eso yo soy competente. Así espero. Ahí está mi colega. Desde el punto de vista constitucional es la pregunta que yo le quiero hacer a don Francisco Cumplido. ¿Cómo se puede resolver este caso que el ejército ha propuesto, el comandante en jefe ha propuesto determinados ascensos y el ejecutivo lo ha vetado? Hoy día todo el país ha informado que el general Parera ha dicho que él no ha renunciado y que no tendría por qué hacerlo. Bueno, desde luego la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, en cuya gestación yo participé personalmente, establece que el comandante en jefe propone y el que decide es el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución. El hecho que el presidente de la República no haya aprobado una proposición del comandante en jefe no significa que la persona tenga que renunciar, ni mucho menos. Es un problema que tiene que resolver el comandante en jefe. Sí, porque existe dentro del ejército todo un escalafón, entonces bueno, no se puede... Yo creo que hay muchos tapones en los escalafones, ¿no? Ahora, yo entiendo que en este problema hay algo más que un problema que tenga que resolver exclusivamente el ejército. Hay un problema que podría... No, el comandante en jefe dentro de sus atribuciones. El comandante en jefe, correcto. Es un problema que podría llegar a la Contraloría General de la República, que tuviera que determinar si hay aquí un problema, un vacío constitucional. Y al tomar razón de los decretos examina la constitucionalidad y la legalidad. La Contraloría toma su propia decisión interpretativa, ¿no? Y a eso voy, ministro. Nosotros esperamos que ella interprete naturalmente de acuerdo con la finalidad y con los principios que se establecieron para la reforma. Yo le quiero plantear la hipótesis contraria. Supongamos que la Contraloría General de la República dice que no le corresponde al presidente de la República vetar esos nombramientos. Habría que ver por qué objeta la Contraloría. Si objeta por ley, por infracción de ley, en ese caso el presidente de la República podría
dictar un decreto de insistencia y, en definitiva, el decreto tendría que cursarlo la Contraloría y los antecedentes van a la Cámara de Diputados para que ella, en definitiva, estime si hay o no motivo para una acusación constitucional en contra de los ministros que firmemos ese decreto. Pero ustedes tienen que haberse planteado las diferentes posibilidades, me imagino yo, en alguna reunión. ¿Está la idea? No hemos tenido reunión de gabinete sobre ese punto. La idea de firmar decretos de existencia. Ya firmamos un decreto de insistencia y tenemos una petición ante el Senado en que piden que se nos declare culpable de indemnización civil. La verdad es que caso de la rectora los problemas interpretativos nunca han sido motivo de abuso de derecho ni de indemnización. Nosotros interpretamos como gabinete y el presidente el decreto en el sentido de que la objeción de la Contraloría no tenía fundamento constitucional ni legal. Pero en este caso, ministro, no podemos hacerlo como que estuviéramos en el limbo. Estamos en el limbo. Yo le digo, esta situación de los generales del ejército tiene una trascendencia política muy importante. ¿Usted cree que la solución ideal sería resolverla a través de un decreto de insistencia en el caso de que la Contraloría hiciera un fallo distinto? Hay dos posibilidades, le señalaba. Una es que ellos objeten por ser contraria a la ley orgánica, lo que nosotros no creemos. Y lo segundo, que sea contrario a la Constitución. En ese caso, el presidente de la República podría recurrir al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional sería el que resolvería en definitiva. Ahora no me ha dicho cuál es su propio diagnóstico como constitucionalista respecto al tema. Como constitucionalista yo tengo muy claro, ¿no? Lo que hace el comandante en jefe es una mera proposición. El presidente de la República la puede aceptar o rechazar. Si la rechaza, el comandante en jefe tiene que hacer otra proposición. Hablemos de violencia, tema... ¿Cómo no? Tema sobre el tapete también. ¿Usted le ha pegado a alguien alguna vez? Mire, la verdad es que desde los 15 años que no le pegaba a nadie. Antes de los 15 años yo boxeaba. A los 15 años colgó los guantes. Colgué los guantes. ¿Ha sufrido alguna vez un ataque físico? Después de los 15 años, naturalmente. No, nunca he tenido un ataque físico. ¿Nunca le han robado, nunca lo han asaltado? No, nunca. ¿Nunca usted no ha perdido ningún ser querido en un acto de violencia? No, nunca. Ahora, su actitud frente al tema de la violencia de los presos por razones políticas, ¿es una actitud racional, es una actitud moral, humanitaria o política? Depende de qué caso se trate, ¿no? Yo soy partidario de la legítima defensa. Creo que alguien, para defender su vida o la de sus familiares más próximos, puede atentar contra la vida de otros. Fuera de la legítima defensa... La defensa propia, que es el claro, no creo que sea justificable atentar contra la vida de una persona. Ese es mi criterio. ¿Su criterio es aplicable también a razones políticas? A todos los aspectos. O sea, yo no hago distinciones. Sin embargo, creo que el que ha incurrido en violencia debe ser juzgado correctamente por un tribunal independiente, con la debida defensa y ser condenado a una pena proporcional. Es un mínimo derecho humano. Y además yo creo que uno tiene que tener consideraciones humanitarias respecto de las personas. Ahora, en el ámbito político, ¿piensa usted que hay veces en que se puede justificar o explicar actos de violencia? Evidentemente que en doctrina se puede justificar la rebelión armada, y eso tanto en la doctrina filosófica como en la doctrina de la Iglesia, ¿no? Eso en casos muy bien determinados. Tienen que darse los requisitos, por supuesto, ¿no? Los requisitos en caso son... contrario, yo no la acepto, la rechazo. Creo que soy más partidario del entendimiento que del enfrentamiento. Claro. Yo creo verdaderamente que el amor es más fuerte. Los requisitos para justificar moralmente la violencia son que haya una tiranía, ¿no es cierto?, insoportable, prolongada y que conculque los derechos humanos. En forma permanente. Claro, que la acción sea proporcional, que tenga posibilidades de éxito, ¿no? Y que hayan agotado los otros medios. Me interesa a ese respecto, ministro, saber si usted considera que en Chile se dieron esas circunstancias que justificarían, según la doctrina de la Iglesia Católica, incluso la violencia. Creo que no se dieron. Creo que mi opinión siempre ha sido así, en ese sentido. Soy partidario, y creo que la gran mayoría de los chilenos fuimos partidarios de la transición pacífica, del entendimiento y no de la vía armada. Ahora, hubo algunos chilenos que usaron la vía armada, ¿no es cierto? Y sobre eso quiero que hablemos ahora. Yo quiero que usted me diga, en
muy claras y pocas palabras si hay presos políticos en Chile. Depende de lo que se entienda por preso político. ¿Qué entiende usted por preso Yo político? creo que habría muchas distinciones. Yo soy muy simple en este sentido. Para mí, un preso puede actuar por motivaciones políticas, lo cual no significa que tenga todos los derechos del delito político, ¿no? Ahora, nuestro programa de la Concertación es muy claro en esa materia, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de indultar particularmente a todas estas personas que hayan actuado o delinquido por motivos políticos, siempre que no hayan cometido homicidio, ni lesiones gravísimas, ni secuestro de niños. Desde luego, el término presos políticos no existe en los códigos chilenos, ¿verdad? No, no existen los códigos chilenos. Hay una gran disparidad de criterios en la doctrina y en el derecho comparado. Por eso que uno tiene que asimilar a lo que es. Y lo que nosotros encontramos es algo que el gobierno anterior, ¿no?, le dio un tratamiento especial, que eran 480 y tantos presos, de los cuales se fugaron en el gobierno anterior 50 o 40 y tantos, ¿no?, y que han ido disminuyendo, y en este momento hay 227 presos recluidos. 227. Antes de llegar a los presos recluidos, yo quería insistir un poco en esto porque usted ha adoptado la definición de presos políticos como quienes cometen delitos por sus ideas, No, que es en el fondo sí. es la definición que hace Amnesty International, ¿verdad? No usando violencia, es lo que agrega Amnesty International. Yo estoy totalmente de acuerdo. No usando violencia. Usando violencia. Entonces, el programa de la Concertación va un poquito más allá. Entonces, estos casos de 227 casos que van quedando, de los 449, más o menos 480, me dice Claro, usted. 485 eran, ¿no? Ya, cuando asumió el gobierno. No, cuando asumimos nosotros ya quedaban 300, sé que hay 400. Ya, habría que contarlos, ¿eh? No, si nosotros tenemos claro que no están recluidos. Sí. En todo caso, de esos 227, porque la idea original fue que se iba a liberar a los que llamaron presos de conciencia, que eran las personas no que... es ese el programa de la Concertación. El programa de la Concertación es el derecho a, o sea, el compromiso del presidente de indultar a los presos políticos que no hayan incurrido en homicidio, lesiones gravísimas y secuestro de menores. De este grupo, que el gobierno anterior le había dado una calidad, lo llamaba subversivo, no recuerdo bien en la... Pero ustedes hacían un distingo entre el preso político de conciencia y el preso político de violencia. No, eso lo hicieron los periodistas, no el programa de la Concertación. Ya, pero usted no hace un distingo, el propio presidente de la República hizo un distingo entre quienes habían, por ejemplo, retornado al país ilegalmente y quienes Evidente, ese es un preso de conciencia o un preso que no ha incurrido ni en homicidio, ni en lesiones gravísimas, ni en secuestro de menores. Pero en la práctica, estos días el propio presidente de la República ha dicho que terminará indultando también a quienes él considere en conciencia si se le entregan los instrumentos. El presidente ha sido muy claro en el sentido que analizará cada caso particularmente, y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante analizar cada caso? Porque el indulto particular es particular, en consecuencia cada caso hay que analizarlo. Entonces puede ser que una persona haya estado recluida durante muchos años, haya sido torturada, haya sido violada, haya tenido tratos inhumanos y degradantes, ¿no?, y haya confesado después de largas incomunicaciones. Yo creo que cualquiera persona que... ¿Cómo se arma este discurso? Por parte, ¿cierto? Este muro, en primer plano. Entonces puede ser que una persona haya estado recluida durante muchos años, haya sido torturada, haya sido violada, haya tenido tratos inhumanos y degradantes, ¿no?, y haya confesado después de largas incomunicaciones. Yo creo que cualquiera persona que tenga una conciencia recta tendría en cuenta esos antecedentes para los efectos de resolver. En otros casos, a lo mejor, menos. Por eso, cada caso hay que analizarlo particularmente, y eso es lo que dijo el presidente. Me interesa mucho porque en el momento de tomar decisiones, naturalmente, el presidente de la República se aconseja con su ministro de Justicia, que está más cerca del tema. La verdad es que entre la subsecretaria Martita Werner y yo le proponemos al presidente los indultos, y él los estudia acuciosamente. Por eso yo le quiero preguntar, ministro, usted, llegado el caso, ¿aconsejará al presidente o recomendará el indulto para autores de asesinatos
de secuestros. Depende del caso de concreto, depende de los móviles, las circunstancias del delito, la situación que ha tenido esa persona en el sistema carcelario, ¿no? Para yo decir si hay que indultarlo totalmente, si hay que rebajarle la pena, si no hay que indultarlo o si hay que concederle una pena, la conmutación de la pena por otra pena. Muy corrientemente se plantea como ejemplos típicos los asesinos o quienes participaron en lo del melocotón, donde murieron 5 escoltas del general Pinochet. ¿Usted aconsejaría la libertad para ellos? ¿Sabe el problema que tenemos en estas materias? Es que el 87% de los presos políticos todavía está sometido a proceso. Y la mayor parte en sumario. Los sumarios son secretos. Y mientras uno no conozca los antecedentes efectivos dentro de los aspectos que le he señalado, móviles, circunstancias, etcétera, no puede dar una opinión seria. Pero hay unas opiniones que sí se pueden dar, uno piensa en principio, por lo menos todo el mundo discute respecto a estas cosas. He sabido que un grupo de personas que están detenidas en la cárcel han hecho circular una lista con 20 personajes públicos a los cuales prácticamente han sentenciado a muerte. De esas 20 personas ya han muerto 4. ¿Usted a esas personas que están en esa actitud de amenaza aconsejaría, con todos esos factores que usted enumeró y que son de tipo humano, yo tengo la obligación de de proponer soluciones que den seguridad a la población, a la comunidad y den una solución equitativa para el preso también. Entonces tengo soluciones posibles. Basili Carrillo, que es uno de los líderes de los presos políticos, que tiene una petición de pena en su contra de unos 30 años, él dice que es inocente, que no participó en el atentado de Pinochet. Por eso que no tenemos que esperar el resultado del proceso. Correcto, pero él ha dicho que con las leyes cumplidas, o sea, con sus leyes, se nos quiere juzgar en Estado de Derecho, pero como vulgares delincuentes. El problema es un problema semántico. Ellos se entienden prisioneros. Y la distinción entre el delincuente y el prisionero está motivada por justamente el móvil que ellos han seguido. Ellos dicen, nosotros fuimos combatientes contra una dictadura que cometió todas estas atrocidades que hemos tenido y que hemos visto, ¿no? En consecuencia, nosotros somos prisioneros y no delincuentes. Es su criterio, ¿no? No es el criterio de la legislación actual, por supuesto. A mí lo que me interesa es saber cuál es el suyo. Yo creo que deben ser juzgados de acuerdo con un proceso justo, racional, con una buena defensa, con todos los medios necesarios para que ellos puedan, si son inocentes, acreditarlo, sino que el juez acredite su culpabilidad y se convenza que son culpables y que se le aplique una pena racional y proporcional por un tribunal independiente. Pero lo que usted está diciendo ahora, ministro, se contradice con el eslogan que se ha estado repitiendo y que incluso en cierta manera lo creó el propio gobierno, al decir que para Navidad estarán libres todos los presos políticos. En Chile. En Chile, naturalmente. Ese era el propósito. Sí, pero un propósito que se ha reiterado hace poco y ya estamos en noviembre. Para Navidad falta un mes y medio. No puede uno vaticinar cuál van a ser el resultado de los procedimientos posteriores. Es un propósito y los propósitos se pueden cumplir o no. Nosotros haremos un esfuerzo para que esas personas, vuelvo a repetirles, ¿no? Algunas queden en libertad inmediata, otras tengan un juicio justo y otras puedan cumplir una pena alternativa. ¿Extrañamiento? ¿Ese tipo de pena? Puede ser. ¿Qué otra pena alternativa? Puede ser libertad vigilada, depende. Entre tanto, ¿seguirá tolerando el gobierno que los familiares de los llamados o conocidos como presos políticos se tomen las cárceles, se tomen la cárcel pública? No se han tomado la cárcel. Ellos han permanecido en el lugar de visitas. ¿No? Entonces yo tengo... ¿Durante días? 3 días máximo. Tengo una opción. O los desalojo por la fuerza a mujeres y a niños, o tomo todas las medidas de seguridad para evitar que puedan causar un daño. Yo prefiero la segunda. No me importa que sea considerada como una imagen de debilidad, pero yo no voy a apalear ni matar niños y mujeres por tener una imagen de fortaleza, bajo ningún respecto.
El asunto de la imagen es muy razonable lo que usted plantea, pero muchos plantean también que en esta actitud permisiva del gobierno se está estimulando el problema que planteamos al comienzo, el de la violencia. Se exacerba un poco la violencia al ver que el gobierno es demasiado obsecuente, o sea, no es obsecuente, demasiado blando. No es débil, ni obsecuente, ni blando. Lo único que hace es tomar las medidas de seguridad para evitar causar daño a mujeres y niños. Pero también permite conferencias de prensa formales o el informales. gobierno las tiene prohibidas. Lo que pasa es que los periodistas son muy inteligentes, los periodistas, sí, ¿no? Y se meten de contrabando las cámaras y hacen o si no, dan imágenes de archivo. Con voces de ahora. Con voces de ahora, usted lo ha dicho con toda precisión. Ministro, ¿usted piensa que es bueno para el gobierno y personalmente para el presidente Elwin que quedara en sus manos el derecho a hacer la amnistía, el indulto, la libertad provisional, si se modifica como propuso el senador Jarpa la Constitución? Ha habido ahí un cambio de posición. Inicialmente se planteó la derogación de las limitaciones de la amnistía no la hace el presidente, es el poder legislativo. La libertad provisional no la concede el presidente, son los tribunales. El indulto. El indulto para casos en que, según el artículo 9, ahora está prohibido darlo, ¿no es cierto? Ha sido una prerrogativa del presidente. Sí, pero según la Constitución, ahora, exacto. Si se levanta la limitación, yo tengo la absoluta seguridad de que el presidente Elwin va a examinar caso por caso y va a actuar en conciencia como siempre lo ha hecho. Sin duda, pero ¿no cree usted que eso puede significar un costo político muy serio en el supuesto de que el presidente pudiese equivocarse y darle esa gracia a personas que pudieran... En los indultos siempre hay la posibilidad de reincidencia, estadísticamente en un porcentaje. En todos los indultos, en las leyes de amnistía, de manera que yo prefiero correr ese riesgo antes de cometer una injusticia. Yo le agradezco mucho, ministro, su presencia esta noche, que viene llegando de Valparaíso. Usted estaba muy cansado ahora y mañana tiene que volver a Valparaíso, ¿verdad? Sí, mañana tengo que volver a Valparaíso porque se vota en general la ley que refuerza los derechos humanos de las personas en Chile. Yo le agradezco mucho, ministro. Gracias a usted. Buenas noches y hasta la próxima semana. Universidad Católica de Chile Televisión presentó la entrevista de Raquel Correa. Siga junto a Canal 13. Ya llega la reportera del crimen.